Integración de funciones trigonométricas. En este video veremos varias fórmulas de reducción para encontrar antiderivadas de funciones trigonométricas. Parte 3. Caso 6. Si la potencia P de seno es negativa y la potencia Q de coseno es positiva, entonces el producto de la potencia de seno y la potencia Q de coseno tendrá la forma de una fracción cuyo numerador es la potencia n de coseno y cuyo denominador es la potencia m de seno para m y n mayores o iguales que 1. Por ende, tendremos 4 subcasos posibles como se muestra en la tabla, a saber, m y n iguales a 1, en cuyo caso lo que se busca es antiderivar cotangente de x, n igual a 1 y m mayor que 1, m igual a 1 y n mayor que 1, y tanto m como n mayores que 1. Para m y n iguales a 1, se puede hacer la sustitución u igual a seno de x para obtener que la antiderivada de cotangente de x es el logaritmo natural del valor absoluto de seno de x. Podemos usar la misma sustitución para n igual a 1 y m mayor que 1, en cuyo caso se obtiene la antiderivada del inverso multiplicativo de la potencia m de u, o bien, ya simplificando, el inverso aditivo de 1 entre m menos 1 por la potencia m menos 1 de seno de x, es decir, el inverso aditivo de la potencia m menos 1 de cosecante de x entre m menos 1. Si m es igual a 1 y n mayor que 1, podemos apartar un factor cuadrado del coseno de x, es decir, 1 menos el cuadrado de seno de x, para obtener dos antiderivadas. Al usar la sustitución u igual a coseno de x, la primera de estas antiderivadas se convierte en la potencia n-1 de coseno de x entre n-1, lo cual nos da una fórmula de reducción. Por último, si tanto m como n son mayores que 1, podemos antiderivar por partes tomando u igual a la potencia n-1 de coseno de x y db igual a coseno de x entre la potencia m de seno de x por dx. Obtendremos du igual al inverso aditivo de n-1 por la potencia n-2 de coseno de x por seno de x por dx. Y, a partir de uno de los subcasos anteriores, que b es igual al inverso aditivo de 1 entre m-1 por la potencia m-1 de coseno de x. Entonces, al sustituir, obtendremos que la antiderivada buscada es el inverso aditivo de la potencia n-1 de coseno de x entre m-1 veces la potencia m-1 de seno de x, menos n-1 entre m-1 por la misma antiderivada en la cual hemos reducido los exponentes m y n en dos unidades. Tarde o temprano, esta antiderivada se reducirá a alguno de los casos anteriores o será antiderivada de alguna potencia de coseno o de cosecante. Si m es igual a n, esto se reduce a antiderivar una potencia de cotangente. Dejo dos ejercicios para practicar este caso 6. Caso 7. Si la potencia Q de coseno es negativa, pero la potencia P de seno es 0, entonces el producto de la potencia P de seno y la potencia Q de coseno tendrá la forma de una potencia n de secante de x para n mayor o igual que 1. Si n es igual a 1, ya sabemos que desde el tema 4.4, antiderivación por sustitución rápida, parte 4, que la antiderivada de secante de x es el logaritmo del valor absoluto de la suma de secante de x y de tangente de x. Si n es igual a 2, entonces ya sabemos desde el tema 1.5 antiderivadas de funciones sencillas que la antiderivada del cuadrado de secante de x es tangente de x. Si n es mayor o igual que 3, podemos emplear la fórmula de reducción vista en el tema 5.2 antiderivación por partes rápida, parte 2, a saber, la fórmula que nos dice que la antiderivada de la potencia n de secante de x es igual a la potencia n-2 de secante de x por tangente de x entre n-1 más n-2 entre n-1 por la antiderivada de la potencia n-2 de secante de x.
Como ejemplo, consideremos la antiderivada de la quinta potencia de secante de x. Al aplicar la fórmula de reducción, obtendremos que esto es 1/4 del cubo de secante de x por tangente de x menos 3/4 de la antiderivada del cubo de secante de x. Al volver a aplicar la fórmula de antiderivación y simplificar, obtendremos que esto es 1/4 del cubo de secante de x por tangente de x menos 3/8 de secante de x por tangente de x más 3/8 de la antiderivada de secante de x con respecto a x, la cual, como ya hemos visto, es logaritmo natural del valor absoluto de la suma de secante de x con tangente de x. Así que el resultado total es 1/4 del cubo de secante de x por tangente de x menos 3/8 de secante de x por tangente de x más 3/8 del logaritmo natural del valor absoluto de secante de x más tangente de x. Dejo 2 ejercicios para practicar este caso 7.